Shalom, shalom, amados, bienvenidos a un nuevo estudio de La Raíz. Muy contentos en el día de hoy. Lo primero que voy a hacer, incluso antes de saludar a Esteban Morales al aire, les voy a decir que la cortina musical en esta segunda etapa de La Raíz ha llamado mucho la atención y varias personas están muy impactadas con la cortina musical del programa, que yo pedí permiso, por supuesto, al grupo y me lo dieron. El grupo se llama Verdad de Vida. Yo después, cuando Esteban me suba este programa a YouTube, voy a poner en los comentarios el link para que ustedes puedan escuchar la versión completa de este tema tan precioso, que en realidad son dos temas. El grupo Verdad y Vida, ¿sí? Canciones antiguas de creyentes en el Mesías Yeshua. Y en realidad el video consta de dos canciones, y acá Esteban hizo como un compendio. Una de ellas se llama El Señor es nuestro refugio, Adonai Mahasenu. Adonai Mahasenu. El Señor es nuestro refugio, nuestro Redentor, Yeshua es nuestro Mesías, Yeshua Meshihenu. Adonai Mahasenu, Yeshua Meshihenu. Y después ustedes van a ver en el video, los que quieran entrar en los comentarios y buscar este video del grupo Verdad de Vida. El otro tema es el espíritu y la novia, lo que en hebreo se dice Hagua de Akalá. Hagua de Akalá, Omrim Bo, dicen ven. El espíritu y la novia dicen ven. Así que yo acá lo tengo en el pizarrón para que ustedes lo vean un poquito. Acá lo tengo. Adonai Mahasenu es el primer tema. Adonai Mahasenu, Yeshua Meshihenu. Es decir, el Señor es nuestro refugio, Yeshua nuestro Mesías. Ahí en rojo lo tienen. Y después en azul aparece el otro tema que van a ver en el video de Verdad de Vida, que es Hagua de Akalá. Hagua de Akalá. Es decir, el espíritu y la novia. Omrim Bo, dicen ven. Ustedes van a ver en el video que aparece ellos cantando y está la letra en hebreo, en inglés y en español. Así que bueno, como ha concitado tanto la atención de la teleaudiencia, entonces por eso quería antes de todo no olvidarme del grupo Verdad de Vida, que ha sido una tremenda bendición. Realmente este tema tiene todo el punch, como se dice hoy día, ¿no? Tiene todo el punch, todo el power ahí. Bueno, ahora sí, un saludo para Esteban Morales, que está del otro lado ahí en los controles, y a toda esta querida teleaudiencia que nos está viendo en este viernes en vivo y en directo, nada más y nada menos que por Apocalipsis Network, radio y televisión. Después también salimos en diferido en otro horario, de vuelta por Apocalipsis Network de América Latina, pero en este momento estamos saliendo en vivo por Apocalipsis Network. Es un gusto, amados, tenerlos entre nosotros. Hoy es viernes. Si ves el programa en diferido en mi canal de YouTube, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, que te pido que te suscribas, comentes los videos, los compartas, actives la campanita de notificaciones, todo para darle para adelante al canal en YouTube. Bueno, si ves el video en diferido es otra cosa, pero si lo estás viendo en este momento por Apocalipsis Network, hoy es Shabbat. Estamos en un viernes donde el pueblo judío celebra el Shabbat. Yo no tengo las dos velas encendidas que ellos tradicionalmente encienden durante el Shabbat, pero como verán estoy rodeado de dos lámparas. Una lámpara con una luz anaranjada, en realidad la luz es blanca, lo que pasa que la lámpara es una piedra de sal que da esa luz anaranjada, y por otro lado tengo en el otro costado una lámpara más entre verde y amarela, ¿no? Entre verde y amarillo. Bueno, que simbolicen estas lámparas las dos velas del Shabbat, ya que no tenemos velas. Me vestí de blanco a propósito, porque hoy vamos a estar compartiendo una parte muy linda de este estudio de la segunda venida de Cristo, la quinta parte ya de la segunda venida de Cristo, que es nada más y nada menos que las palabras de nuestro amado Señor
Yeshua, ¿no? Jesús el Mesías, como dice el tema de la canción, Yeshua Meshihenu, Yeshua o Jesús nuestro Mesías. Y bueno, en el judaísmo el blanco es símbolo de pureza. Cuando ustedes vean en el judaísmo tradicional un varón o una mujer vestido de blanco, eso alude a la pureza. Y bueno, me parece tan sagrado lo que vamos a compartir hoy, las palabras del Señor en Mateo 24, que dije, bueno, me voy a vestir de blanco, y para honrar al amado pueblo judío, a nuestro Señor, que es judío, porque Jesús es judío, por eso también estas dos lámparas que simbolizan las velas del Shabbat. No sé si en época de Jesús ya se estilaba encender las velas del Shabbat. Lo que sí se hacía era compartir el pan y el vino. Bueno, muy bien. Vamos entonces hoy, esta es una parte muy linda del estudio, porque los últimos dos programas estuvieron básicamente dedicados a una de las hipótesis respecto a la segunda venida de Cristo, que es el famoso rapto invisible, y yo hice la contraargumentación con 12 puntos de por qué para mí no es lo suficientemente fuerte esa hipótesis, amén de contar cómo se originó ella, ¿no? Entonces, si querés saber sobre esta hipótesis del rapto invisible de la Iglesia, en el que yo no creo, yo creo en el rapto visible de la Iglesia, que es otra cosa, pero bueno, si querés ver las partes 3 y 4, ahí de la segunda venida de Cristo, lo podés buscar en el canal de YouTube y ahí vas a ver todo lo que planteé al respecto. Pero a mí no me gusta tanto esa parte. Lo hice porque me parece que si abordamos el tema con seriedad, tenemos que hablar de una hipótesis que es tan popular y decir en todo caso cuáles son para nosotros los puntos débiles de esa hipótesis. Pero hoy sí vamos a entrar en una parte del estudio ya de ahora en adelante muy linda, porque es la palabra misma de Dios. Bueno, a ver, toda la contraargumentación que yo hice está basada en la palabra de Dios. Pero digo, hoy es palabra de Dios, es como si yo te dijera, vamos por la positiva. Ya no te estoy contraargumentando, no estoy en contra de algo que yo no creo y explicándote por qué, sino que hoy es un estudio muy lindo porque ya vamos directamente a bucear en lo positivo, digamos, en las palabras mismas de nuestro amado Mesías, el Señor Jesús. Y como dice también la canción en la cortina musical, lindo, ¿no? Que Hagua de Akalá, el espíritu y la novia dicen ven. Como termina el libro de Apocalipsis, ¿no? El apóstol Juan diciendo, ven Señor Jesús. Hagua, el Espíritu Santo, Hagua HaKodesh, el Espíritu Santo, y la novia, Hakalá, dicen ven. Estamos deseosos de que el Señor venga y por eso también simbólicamente estoy vestido de blanco, porque bueno, somos esa novia, la iglesia es esa novia que está esperando la venida del Señor Jesucristo. Mateo 24, el capítulo 24 de Mateo es un libro clave. Y Jesús dice ahí, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Evidentemente el Señor acá estaba hablando de su propio cuerpo, que iba a ser derribado y que luego iba a resucitar, pero también, por supuesto, que está hablando del templo, y que piedra sobre piedra no quedó del templo. Y en el año, Jesús muere hacia el año 30 y algo después de Cristo, ¿no? Pero en el año 70 después de Cristo, el general Tito, quien luego llegaría a ser emperador, pero cuando ataca Jerusalén y destruye el templo era general, todavía no era emperador, su papá estaba siendo el emperador de Roma, el general Tito y su ejército destruyen el templo y no dejan piedra sobre piedra. De modo tal que la profecía de Jesús en Mateo 24 se cumple literalmente. Lo que hoy día es parte del muro de los lamentos o muro occidental, como se le dice en inglés, ¿no? The Western Wall, the Western Wall, la pared occidental o el muro occidental. Eso en realidad era todo lo que Herodes el Grande, que era un gran arquitecto, había construido alrededor del templo de Salomón para realzarlo a ese templo, ¿verdad? Que en realidad ya no era tampoco el templo de Salomón, sino el templo reconstruido de Zorobabel, ¿sí? Hacia el año 500 a.C. Entonces, parte de esa construcción alrededor del templo quedó en pie
que es la muralla que se conoce como el Muro de los Lamentos, tan típica en todas las postales de Jerusalén. Pero eso no es parte del templo. Entonces se cumplió literalmente la profecía del Señor cuando les dice, bueno, ustedes, amados míos, que tan admirados están, de esto no va a quedar piedra sobre piedra, refiriéndose al templo propiamente dicho, porque también estaba hablando de su cuerpo, ¿sí? Ahora, sigue el Señor más adelante y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? No, que no va a quedar piedra sobre piedra del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que acá los discípulos le están preguntando por la destrucción del templo, que sucede en el año 70 después de Cristo, pero también le están preguntando por la señal de tu venida. ¿Cuál va a ser la señal de tu venida y del fin del siglo? Es decir, el día del Señor, el tiempo final. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y escuché hace poco algo que me pareció interesante, que no es solamente pensar que vaya a haber personas que reclamen ser el Cristo, como es cierto, va a haber personas literalmente que reclamen ser el Cristo, pero también va a haber personas que no es que ellos dicen que son el Cristo, el Mashiach, el Mesías, pero sí vienen a plantear un mensaje y su mensaje supuestamente es la verdad. Bueno, eso también es un falso Cristo. Porque de pronto alguien viene y dice, no, yo a Jesús lo respeto, pero mi idea es esta. Bueno, tú también estás entonces planteando un mensaje que le es ajeno al mensaje de Jesús y también estás siendo un falso Cristo, más allá de que tú no te autodenomines como Cristo. Así que atento, abrir los ganchos, como decimos en Uruguay, abrir los ojos con todo este tipo de filosofías que puedan venir y que nos quieran confundir. Si no se sujeta a la palabra de Dios, si no se sujeta al Tanaj, el Antiguo Testamento, y el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, como dice el apóstol Pablo, sea anatema, sea maldito. Si aún un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, sea anatema. Y prosigue el Señor diciendo, después de esto de que va a haber muchos falsos cristos, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. En la diapositiva número 18 tenemos este versículo específico del Señor Jesucristo. Y cuando Esteban la coloque en la diapositiva 18, ustedes van a ver que yo puse en colores 3 términos que usa Jesús. El término guerra, el término pestes y el término hambres. Muchas gracias, Esteban. Y oiréis de guerras, dice el Señor. Después habla de pestes. Y después habla de hambres, y habla de terremotos también, y dice que esto es el principio de dolores. Y ahí yo puse en verde, entre signos de interrogación, los 4 primeros sellos, porque después nosotros vamos a ver en el libro de Apocalipsis detenidamente cada sello. Pero les adelanto que los sellos número 2, 3 y 4 tienen precisamente que ver con guerras, pestes y hambres. Tremendo, ¿eh? No estoy diciendo que sea, me lo estoy preguntando, por eso lo pongo entre signos de interrogación. Qué coincidencia que el Señor Jesús dice que habrá guerras, pestes y hambres y que esto es el principio de dolores, y el apóstol Juan en Apocalipsis, cuando habla de los primeros sellos, los sellos números 2, 3 y 4 son precisamente guerras, pestes y hambres. Esto es como para pensarlo sencillamente, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Muy bien, podés volver a mí, Esteban, ahora, y voy a proseguir con la lectura del Evangelio, versículo 9 de Mateo 24. Entonces, dice el Señor Jesús, y hay que atender a los adverbios de tiempo. Y esto no tiene nada que ver si tú lo lees en griego, en hebreo, en español o en inglés o el idioma que quieras. Esto no afecta el texto original. El texto original usa el adverbio de tiempo entonces. ¿Qué significa esto? Que, bueno, primero va a pasar esto y entonces, después,
va a pasar lo que te voy a decir a continuación. Entonces os entregarán a tribulación. Es decir, que después de las guerras, las pestes, el hambre, terremotos en varios lugares, la iglesia, porque le está diciendo a los discípulos, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, hasta que yo venga, el que persevere hasta el fin dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, este será salvo. A ver, evidentemente acá el Señor Jesús, cuando le dice a los discípulos que van a ser entregados a tribulación, que los van a matar, que van a ser aborrecidos de muchos y que muchos van a tropezar y se van a entregar unos a otros, evidentemente el Señor estaba haciendo una referencia a lo que iba a suceder literalmente en los años siguientes a su muerte, resurrección y ascensión, ¿no? A lo que iba a suceder en la década del 40, del 50, del 60, del primer siglo, e incluso lo que iba a suceder en el año 70, con la destrucción del templo. Pero nosotros no podemos reducir las palabras de Jesús a una interpretación específica para ese momento de la historia solamente. ¿Qué es lo que hacen los preteristas? Hay gente a la que se le denomina en teología los preteristas, de pretérito, de pasado. El término pretérito es pasado, significa pasado. Entonces, preteristas son los que aplican estas palabras de Jesús para el año 70 después de Cristo, diciendo, no, esto ya fue. Jesús dice esto, pero esto no tiene nada que ver con el Apocalipsis, esto no tiene nada que ver con los sellos que van a venir, con la situación que describe Apocalipsis del hambre, las guerras, los terremotos, las pestes. No. Acá Jesús está hablando de hambres, pestes, guerras y terremotos, pero que iba a suceder todo para el año 70 después de Cristo. Y esta interpretación, la interpretación de Mateo 24 se reduce a aquel momento histórico del primer siglo. No tiene nada que ver con lo que va a acontecer en el futuro. Bueno, esta interpretación preterista es pobre en realidad, ¿no? Porque esta gente que hace este tipo de interpretación ignoran que la palabra de Dios se desdobla, que la palabra de Dios contiene, no solamente aquí en Mateo 24, sino en muchísimos pasajes, lo que se puede entender como profecías de doble alcance. ¿Sí? La profecía de doble alcance. ¿Qué significa esto? Que hay determinadas profecías en la Biblia que no solamente sirven para un determinado tiempo histórico o para una determinada figura o personaje histórico, sino que, amén de profetizar sobre ese tiempo histórico y sobre esa figura histórica, también la palabra se desdobla y esa profecía tiene un alcance más profundo. Como lo que sucede, por ejemplo, en los capítulos de Ezequiel que hablan sobre el príncipe de Tiro, y no solamente se refiere al personaje histórico concreto, sino que evidentemente también es una referencia a Satanás. Ahí hay una profecía sobre Lucifer, sobre Satanás, porque dice que estaba en el comienzo y que era muy bello, que se paseaba en el monte santo de Dios, un montón de características de esa profecía. Por lo tanto, yo no puedo reducir la profecía solamente a un príncipe histórico que vivió en aquel tiempo y que iba a ser derrotado, sino que es una profecía de doble alcance que también alcanza o involucra, en ese caso, a Satanás o a Lucifer. Del mismo modo, cuando el Señor Jesús en Mateo 24 habla de que va a haber pestes, va a haber guerras, va a haber hambre, ustedes van a ser entregados, unos a otros se van a traicionar, por supuesto que estaba hablando de lo que acontecería con los discípulos, que sabemos claramente que todos fueron, excepto el apóstol Juan, los otros 11 discípulos, fueron martirizados, ¿verdad? No por supuesto Judas Iscariote, que se suicidó, pero digo Matías, que lo sustituye a Judas Iscariote, también. Entonces todos fueron martirizados, aserrados, crucificados pies para arriba, según lo estima la tradición histórica, decapitados, todos los discípulos. Incluso el apóstol Pablo también, pero la única excepción es el apóstol Juan. Entonces, evidentemente que el Señor Jesús les está hablando a los discípulos de lo que les va a acontecer a ellos como iglesia del primer siglo. Pero yo no puedo reducir
las palabras de Jesús a una interpretación preterista que sea tan pobre y que se quede solamente en ese suceso y que no se desdoble y que no tenga otros alcances. Entonces, evidentemente, las palabras de Jesús sí revisten un acontecimiento histórico específico que ya sucedió, pero también remiten a acontecimientos que van a suceder todavía sobre la vida de la iglesia. Y él está dirigiendo estas palabras no a los judíos, sino a sus discípulos, que eran judíos, pero que eran también iglesia. ¿Sí? En el versículo 14, después el Señor dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Miren qué interesante esto que está en la diapositiva 19. Yo lo puse este versículo en la diapositiva 19, porque lo concateno con otro pasaje de Apocalipsis, que vuelvo a decir, yo no estoy diciendo que esto sea así. Me estoy preguntando si podemos hacer una asociación. ¿Sí? Diapositiva 19, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y Apocalipsis 14, versículo 6, tras la séptima trompeta y antes de que la tierra sea cegada, es decir, antes de que aparezca, según la descripción de Apocalipsis 14, uno que es semejante al Hijo del Hombre y que vienen las nubes blancas para cegar la tierra, antes de eso dice que un ángel predica el evangelio eterno. Bueno, no sé, Esteban, si estás ahí, no pusiste la diapositiva 19, no importa, pero si la encontrás, en algún momento ponela. Ah, ahí está, muy bien. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Entonces yo hago una concatenación que no digo que sea así, me lo pregunto. Si puede haber un paralelismo con Apocalipsis 14:6, porque tras la séptima trompeta y antes de que la tierra sea cegada, antes de lo que va a ser la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, según Apocalipsis 14, dice que Dios va a mandar un ángel que predica el evangelio eterno, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aún después de los juicios de la séptima trompeta, el Señor quiere que el mundo crea en Él. Entonces va a haber una predicación del Evangelio aún por parte de un ángel, dice Apocalipsis 14:6. Muy bien, podés volver a mí ahora, Esteban. Te tengo trabajando, Esteban, ahí. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, dice Jesús, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, esto es muy interesante lo que voy a explicar después de esto, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, acá el Señor Jesús empieza diciendo, a ver, yo les estoy diciendo a ustedes que va a ser un tiempo muy difícil para la iglesia, que va a haber tribulación, que se van a entregar unos a otros, que se va a enfriar el amor de muchos. Entonces, ¿yo qué les voy a contar? Dice Jesús. Bueno, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el que lee entienda, dice el Señor. Y todas nuestras Biblias, cuando vos lees eso, tienen una referencia a la profecía de Daniel. Tenemos que ir a la profecía de Daniel, y la profecía de Daniel habla de que en efecto en algún momento va a venir alguien, luego de la muerte del Mesías príncipe, que es el Señor Jesús, luego de la muerte del Mesías príncipe, va a venir alguien que se va a sentar en el templo,
¿sí? Y eso es precisamente la abominación desoladora, el anticristo sentándose en el templo. Hoy día, para todos los que les gusta este tema y bucean en YouTube y tratan de leer diferentes materiales, van a encontrar otro tipo de predicaciones, de interpretaciones que yo ni siquiera quiero mencionar porque, a ver, es tanto lo que se dice, porque ahora también en el afán de tirar algo nuevo, es como que escuchás cualquier tipo de interpretación. Como por ejemplo, cuando uno será tomado y otro será dejado, dicen el que es tomado para juicio y el que es dejado para salvación. Cualquier cosa. No, el que es tomado por el Señor y se lo lleva el Señor para bendición. El que es dejado va a tener que enfrentar los juicios del Eterno. Y así como eso, en cuanto a esto de la abominación desoladora, hay gente que dice que el Mesías murió y que la abominación desoladora fue precisamente el general Tito cuando destruye el templo. No tiene nada que ver, bueno, no voy a entrar a explicar eso ahora. Pero el Señor dice, evidentemente, que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, es decir, que el propio Señor Jesús hace la referencia al profeta Daniel. Y sí, nuevamente yo podría hacer una interpretación preterista y pensar que acá Jesús está hablando de lo que iba a suceder con ese templo de ese momento cuando iba a ser destruido por el general Tito. Pero esto no tiene que ver exactamente, puede tener un punto de contacto con lo que sucedió en el año 70, pero es mucho más rico que eso lo que Jesús está diciendo. ¿Sí? Es mucho más rico que eso. En realidad aplica a algo que va a suceder todavía más adelante en la historia de la humanidad. Y ahí el Señor hace toda una serie de referencias, ¿no? El que esté en la azotea, que se vaya enseguida, ¿no? Que no baje, es decir, que no vuelva a entrar en la casa para buscar cosas, que salga corriendo, porque en el Medio Oriente es muy típico. Era muy típico no solamente habitar dentro de la casa, sino subir por una escalerita a la azotea y también pasar tiempo en la azotea. Es algo muy cultural. Entonces él dice, ¿no? Pobres las que estén encintas, también qué terrible si fuera a ser en un día de reposo. Y dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Evidentemente que los preteristas acá dicen, bueno, el Señor está hablando no literalmente, no quiere decir que sea la peor tribulación de la historia, sino que va a ser algo tremendo. Sí, fue tremendo lo del año 70, después de Cristo, en efecto, pero digo, lo que es la tribulación por la persecución del anticristo va a ser peor todavía de lo que fue lo que el general Tito hizo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Yo podría hasta decir que el general Tito puede ser un tipo del anticristo, como Hitler fue un tipo del anticristo, como Diocleciano fue un emperador nefasto que casi destruye al cristianismo justo antes de que apareciera, gracias a Dios, Constantino. ¿Sí? O por ejemplo Nerón fue otro emperador nefasto. Bueno, esos son tipos de anticristo. Antíoco IV Epífanes en el año 200 a.C. es otro tipo de anticristo. Hay muchos tipos de anticristo en la historia, pero va a haber uno que va a ser el anticristo. Y evidentemente el general Tito no fue el anticristo. Entonces, esto que dice Jesús es literal, ¿no? Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que imagínate lo que va a ser, cuando llegue ese momento, lo que va a ser la tribulación del anticristo, ¿no? Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y ahí viene toda la explicación del Señor, ¿no? Cuidado porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Y ahí yo también viajo en mi mente a el falso profeta en Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14, que dice que hace grandes señales, de modo que hace descender fuego del cielo y engaña a los moradores de la tierra en presencia de la bestia. Recordemos que para los que creen en el rapto invisible, para cuando suceda esto de Apocalipsis 13, la iglesia ya no va a estar. Pero yo creo que sí, que en ese momento todavía la iglesia va a estar. Entonces, el falso profeta, que es la mano derecha del anticristo, va a hacer unas señales magníficas y va a engañar a mucha gente. Y para mí entonces cuadra con el relato de Jesús, que está hablando de que se van a levantar falsos profetas y que van a hacer señales y que engañarán a muchos y que el amor de muchos se enfriará. Entonces, a mí me parece mucho más lógico pensar que en efecto
ella va a tener que transitar parte de la tribulación del anticristo, ¿sí? Parte de ese periodo de tribulación y gran tribulación de los 7 años de gobierno del anticristo, ¿no? Y dice el Señor que, bueno, si alguien te dice que está en el desierto, Jesús, no vayas. Si alguien te dice que está en los aposentos, y miren qué interesante, acá etimológicamente, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús dice, bueno, cuando vos ores, entrá en tu aposento y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿no? Ahí Jesús haciendo una referencia a entrar en una intimidad con el Padre. No habla de secretismo, que ya dije en la clase pasada que el secretismo es luciferino, no. El secreto de Dios tiene que ver con entrar en la intimidad con Dios. Y tu Padre que te ve en esa intimidad que tú tenés con Él, dentro de tu dormitorio, dentro de tu aposento, después Él te recompensa en público. Y todo lo que vos recibís del Padre, evidentemente es para darlo a los demás, ¿sí? No es para quedártelo, porque ese es el gran leitmotiv, el gran lema, digamos, de nuestro Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham, nuestro padre? Porque Abraham es el padre de la fe y nosotros somos hijos de fe. Y dice el apóstol Pablo que somos hijos de Abraham. Dios le dice a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Siempre que Dios te bendice es para que vos sueltes esa bendición sobre el prójimo. El amarte a vos mismo y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, ese es el gran lema de nuestro Dios. Entonces, cuando el Señor te bendice en la intimidad, en tu aposento, que vos estás en intimidad con Dios, es para que después todo lo que vos recibas de Dios, después vos lo transmitas, que no es solamente palabra de Dios, que no es solamente enseñanza, sino, a ver, esa bendición que Dios te da y que te transforma en un ser de luz, después vos vas a bendecir a otro, no solamente predicando, no solamente enseñando, no solamente porque el Señor te da una alabanza o una adoración y vos componés y después lo cantás eso en la iglesia. No, si vos entrás en intimidad con Dios en tu aposento y el Señor te enseña a perdonar a tu enemigo, cuando vos a aquel familiar que te dañó te le presentes y lo abraces, ahí estás desarmando los artilugios del enemigo y estás bendiciendo a ese familiar. Entonces ahí vos, aquello que Dios te dio en secreto en tu aposento, vos lo estás soltando al mundo. Es como una luz, es como una lámpara que está alumbrando y que no se puede esconder. Si Dios en intimidad te habló del perdón, vos evidentemente después ese perdón lo vas a llevar a tu familiar que estaba peleado contigo. Entonces, ahí está la bendición. Entonces, el secreto de Dios, sí, pero no es secretismo. Es un secreto, una intimidad que yo tengo con Dios, pero eso después va a ver la luz. Eso después se va a manifestar, no va a quedar en lo oculto. El que queda en lo oculto y el que se manifiesta en lo oculto es Lucifer. Entonces, acá el Señor, cuando dice, si te vienen a decir que Jesús está en el desierto, que es una forma de lo oculto, porque tengo que irme hasta allá, caminar no sé hasta dónde, meterme no sé hasta dónde en la soledad para encontrar a Dios, como hoy día hay muchas personas que suben montañas con chamanes y a hacer todo tipo de rituales místicos, supuestamente porque eso los va a acercar a Dios, o se van a las montañas a ver si tienen encuentros con extraterrestres. Bueno, todo eso es luciferino. Todo eso es irte al desierto a buscar al Señor. No necesitas subir una montaña para tener tu encuentro con Dios. No necesitas ir a tal o cual lugar para tener un encuentro con el Señor. Y dice, además, el Señor, lo de los aposentos. O si les dijeren, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Ese término en los aposentos es en el texto original griego en lo secreto. Es decir, que cuando alguien te diga, el Señor Jesús está en lo secreto, no lo creáis, dice Jesús. Jesús no se manifiesta así. Eso no es de Dios. Y ahí el Señor Jesús dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y acá Jesús le está hablando a la iglesia. No es que esto se lo está diciendo a la gente del mundo que quedó en el mundo porque el Señor raptó a la iglesia 7 años antes en secreto. No. El Señor Jesús le está diciendo esto a la iglesia. Si a vos te dicen que yo vengo
a lo alto de una montaña y que me tenés que ir a buscar allá con los chamanes o con los alienígenas, con los extraterrestres, si a vos te dicen que yo estoy en los aposentos, en lo secreto, y que tengo que ir a tal o cual lugar, o que yo voy a venir en secreto, no, dice el Señor Jesús. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, ay, 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 mirá si eso no se va a ver, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, el Señor es muy claro, ¿verdad? El Señor va a venir en una manera visible. Y le está diciendo esto a la iglesia, le está diciendo esto a los discípulos. Que nadie los engañe, muchachos. Ustedes que son mi iglesia, ustedes que son mis discípulos, mis seguidores, mi novia, mi calá, como se dice en hebreo, Hagua de Hakalá, ¿sí? El espíritu y la novia, Omrim Bo, dicen ven. Bueno, Hakalá, la novia. El Señor le dice a la novia, le está diciendo a la novia, no se engañen, porque yo voy a ver de una manera que todos me van a ver. Estaba viendo algo, perdón, pero no, sigo adelante. Y el Señor acá dice algo medio complejo de entender, que dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Pudiera esto, además de significar que cada cosa en su lugar, porque a ver, lo que el Señor está, a ver, donde está el cuerpo muerto, ahí se juntan las águilas. Es decir, porque va a buscar como la carroña, ¿verdad? Entonces la podredumbre, lo que ya no es. Entonces, yo creo que lo que en realidad el Señor Jesús está diciendo acá es decir, a ver, te van a decir que yo estoy en el desierto, te van a decir que yo estoy en los aposentos o en lo secreto, es decir, traduzcámoslo al siglo XXI. Te van a decir que vayas a tener un encuentro con un chamán bebiendo una pócima mágica en las montañas de Machu Picchu. O te van a decir que te vayas al desierto allá a tener un encuentro, un retiro con la gente de la nueva era, o te vayas a lo alto de la montaña que se van a manifestar los extraterrestres. Y el Señor Jesús, ¿qué está diciendo? Bueno, dice acá, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esas visiones de los chamanes, esos rituales mágicos, místicos, eso que tiene que ver con los contactos con los alienígenas, eso es muerte, eso es podredumbre, eso te aleja de Dios. Y el que va a esos lugares son las águilas que van a comer carroña, que van a comer podredumbre, que van a comer lo que no te sacia, lo que no te da vida. Entonces, yo como hijo de Dios no voy a ir a ningún lugar, no voy a ir a ningún desierto, no voy a subir ninguna montaña, no voy a beber ninguna pócima mágica, no voy a buscar ningún encuentro con ningún alienígena o extraterrestre, no voy a hacer ningún viaje astral, no voy a permitir que me lean ninguna carta natal ni astral, no voy a tener ningún contacto con la astrología que está prohibida en el Antiguo Testamento porque es maldición sobre mi vida. La gente que se encarga de todo eso, la gente que se mete en todo eso, bueno, están comiendo carroña, están comiendo muerte, están comiendo podredumbre. Nosotros los hijos de Dios andamos en la luz y no tenemos parte ni arte con ese tipo de cosas. Entonces, evidentemente esta imagen de Jesús, de las águilas y los cuerpos muertos, tiene que ver en un sentido muy literal con eso, ¿sí? Entonces el Señor Jesús lo que está diciendo es, a ver, ahí van a ir los que están buscando la podredumbre y la muerte, pero yo voy a venir como el relámpago que alumbra el cielo, porque yo soy Dios. Yo no me tengo que andar escondiendo, ni tengo vergüenza, ni me estoy manifestando en una forma selectiva, porque también esa cuestión de lo selectivo, esto es para los iluminados, esto es para los que los pueden entender, esto es para los que ya alcanzaron tal o cual grado en la logia. Todo eso es luciferino. Todo eso es luciferino. La iglesia de Jesucristo es puertas abiertas y el Señor viene para todos, y viene para los doctos y para los indoctos. Y viene para los que tienen un espíritu limpio que lo está buscando. El Señor no es selectivo. Así que ojo también, abrí los ganchos, abrí los ojos cuando te encontrás en tu vida con gente selectiva y con gente que, bueno, no, sí, yo te invito a ti a este lugar porque este lugar, tú sos una persona especial. Ojo, ¿sí? El Señor es para todos. Entonces, eso por un lado, ¿no? Este tema. Pero además,
esta referencia a las águilas y el cuerpo muerto también pudiera ser una referencia velada, y no estoy diciendo que sea así, me lo estoy preguntando y lo estoy pensando en voz alta y lo estoy compartiendo con ustedes. Si no pudiera ser una referencia velada a lo que sucederá inmediatamente antes de la batalla de Armagedón, en Apocalipsis capítulos 19, versículos 17 y 18, cuando dice que antes de la batalla de Armagedón, un ángel hace un llamado a la gran cena de Dios, a las aves, que vengan a comer los cuerpos de todos los que van a morir. Entonces ahí en Apocalipsis 19 hay un llamado de un ángel a las aves de carroña, a las aves del cielo, que se preparen porque después de la batalla de Armagedón, que es la batalla que el Señor pelea antes de instaurar el reino milenial, ahí sí ya el Señor se había llevado a la iglesia y al pueblo judío, supuestamente, y ya tuvieron lugar las bodas del Cordero, pero después el Señor vuelve a la tierra y lucha la batalla de Armagedón antes del milenio, y evidentemente, como resultado de la batalla de Armagedón, donde el anticristo, el falso profeta, y un montón de gente se van a levantar contra el Señor y el Señor los va a vencer con la espada que sale de su boca, va a haber muchos muertos, literalmente. Entonces ahí dice Apocalipsis, ¿no?, que un ángel sale y envía, ordena que todas las aves del cielo vengan porque va a haber mucha carne muerta para comer, para alimentarlas, ¿no? Entonces, qué interesante también poder interpretar esta palabra de Jesús cuando Él habla de que Él va a venir, ¿no? Dice el Señor, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y es muy interesante porque el Señor acá primero está hablando de su venida por la iglesia, que evidentemente Él viene y se la lleva, pero después Él va a venir a pelear la batalla de Armagedón, y ahí sería donde están las aves merodeando todos los cuerpos muertos que va a haber como resultado de esa batalla. ¿Vieron cómo podemos encontrar varias alusiones a Apocalipsis? Y vamos ahora, Esteban, a la diapositiva número 20, donde hay algo maravilloso de las palabras de nuestro Señor, de nuestro amado Yeshua. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pongamos atención a los adverbios de tiempo, pongamos atención a lo que Jesús está diciendo en términos de lenguaje. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. El Señor ha venido diciendo que, su venida va a ser como el relámpago que alumbra el cielo. Pero entonces el Señor dice, que les quede claro, después de ¿qué va a pasar? Después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y acá yo me pregunto, no estoy diciendo que sea así, pero yo me pregunto, ¿esto tendrá que ver con el sexto sello? Porque el sexto sello dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y que también las estrellas van a caer del cielo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Aunque ahora voy a decir algo más al respecto. Y dice acá, aclaro en verde también, el anuncio no es la segunda venida exacta ni el arrebatamiento, es el anuncio. Es decir, el anuncio de la venida del Señor, que es el sol oscureciéndose y la luna no dando su resplandor, antes de que Él venga en las nubes del cielo como relámpago. Pero ese es el anuncio de lo que después va a ser la señal, que es el Señor viniendo en las nubes. Pero hay un anuncio. El anuncio es el sol que se oscurece y la luna que no da su resplandor, que coincide con el sexto sello y que además yo me pregunto si no es Yom Teruah. Yom Teruah, el día escondido, el día que nadie sabe en el judaísmo cuándo será el día ni la hora, porque hasta último momento no se sabe cuándo da la luna nueva el haz de luz que determina que comenzó el año nuevo, se le llama el día escondido. Y bueno, de pronto en un Yom Teruah judío va a ser precisamente cuando suceda esto, que el sol se va a oscurecer y la luna no va a dar su resplandor, ya sea por un gran terremoto en el planeta Tierra que va a levantar una gran polvareda y entonces la nube de cenizas va a impedir que veamos el sol y la luna se va a ver como luna de sangre, o de pronto por algún tipo de eclipse o suceso astronómico.
¿sí? Y acá Jesús continúa diciendo, entonces, adverbio de tiempo, después que el sol se oscurezca y la luna deje de dar su resplandor y las estrellas caigan del cielo, todo lo cual coincide con el sexto sello de Apocalipsis, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Tremendo. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? La iglesia. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y yo acá me pregunto, esto de que el Señor viene en las nubes y envía a sus ángeles con gran voz de trompeta a juntar a sus escogidos, ¿no es la séptima trompeta después de la séptima trompeta, Apocalipsis 14? Que además ahí el juntar a los escogidos implica, los escogidos quedan por un lado y el resto queda en el planeta Tierra. Los escogidos relacionados con el olivo, el Espíritu Santo, y el resto que queda en el planeta Tierra queda para el lagar de Dios. Se relaciona con la vendimia, con la uva, ¿verdad? Que es pisada en el lagar. Y esto, el recoger el olivo, las aceitunas y el pisar la uva preparándola para el vino, todo sucede en Israel en la fiesta del otoño, septiembre, octubre, antes evidentemente antes de la venida del invierno, y me pregunto si no hay una asociación. Y esa separación implica Yom Kippur, porque Yom Kippur, y ya lo hemos explicado en la segunda parte de esta serie, Yom Kippur es la separación y el juicio. ¿Sí? El que no es expiado su pecado es condenado, la puerta se cierra y no hay más tutía, como decimos en Uruguay. Se acabó el tiempo de misericordia, por así decirlo. ¿Sí? Y pasamos a la siguiente diapositiva, que continúa el Señor Jesús diciendo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Puede ser esto una referencia a Yom Teruah, al año nuevo, que sucede 10 días antes de Yom Kippur, el día del juicio, y que precisamente se le conoce como esa festividad donde nadie sabe cuándo ocurre, porque nadie sabe cuándo la luna nueva da su resplandor? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y esto me lleva al concepto de puerta abierta y puerta cerrada, nuevamente, ¿no? Estas dos grandes festividades en el judaísmo, Yom Teruah y Yom Kippur. ¿Podés volver a mí ahora, Esteban? Es tremendo, ¿no? Todo esto. De la higuera aprended la parábola, dice el Señor, porque ahí no está todo el texto, no están todas las palabras exactas del Señor, ¿no? Cuando Él dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro, que yo lo asocio con la séptima trompeta, después de la séptima trompeta en Apocalipsis, que es la última trompeta, porque se tocará la trompeta, la final trompeta, y entonces los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados. Todo tiene que ver con eso. Dice el Señor, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Sí? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y yo me pregunto, esto no está hablando de Yom Teruah y Yom Kippur, la puerta abierta y la puerta cerrada. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Obviamente también se ha especulado mucho con esto cuando Jesús dice, no pasará esta generación.
Hay gente que dice, bueno, se refería a lo que iba a suceder con los discípulos y sucedió en el año 70 después de Cristo. Sí, es verdad, hay una profecía que podemos aplicar a ese momento de la historia, pero no podemos caer en el preterismo y quedarnos solamente con eso. Tenemos que entender que acá hay profecía de doble alcance, la palabra de Dios es rica y se desdobla, y una profecía puede tener varias aplicaciones al futuro. Entonces, evidentemente esto también se refiere al tiempo de hoy. Y con esto de que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, han surgido diferentes teorías, ¿no? o líneas de interpretación. Como el Estado moderno de Israel se refundaciona en 1948, hay gente que dice, esta generación del Estado moderno de Israel son 70 años. 1948, 1958, 1968, 78, 88, 98, 2008, 2018. El Señor Jesús tiene que venir en el 2018, pero el 2018 ya pasó. No, lo que pasa es que una generación no son 70 años, son 80 años. Así que el Señor Jesús va a venir en el 2028. Y empiezan a especular con los números, ¿no? Otros dicen, no. Sí, el Estado moderno de Israel se crea en 1948, pero los judíos no tuvieron posesión sobre Jerusalén, la ciudad santa, hasta 1967. Entonces tenemos que contar 70 años a partir de 1967. 1977, 87, 97, 2007, 2017, 2027, 2037. Entonces el Señor Jesús va a venir en el 2037. O capaz que una generación son 80 años, entonces el Señor Jesús va a venir en el 2047. En fin, y se pueden hacer todo tipo de cálculos y juegos con los años, pero nosotros no podemos entrar en eso ni hacer una teología de eso. Es interesante, puede ser tomado en cuenta que sí, que evidentemente va a haber una relación entre, no solamente yo creo la fundación del Estado moderno de Israel, sino la toma de Jerusalén, cuando los judíos toman Jerusalén a partir del año 1967, y este tema de que los judíos vuelven a su tierra y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, yo creo que sí, que puede haber una relación desde 1967, 70 u 80 años para adelante. Pero eso es una interpretación, no sé, porque hoy o mañana podríamos tener luz para entender este pasaje de otra manera. Y a continuación sí, el Señor dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, y ahí puede estar la referencia a Yom Teruah, que es el día escondido, ¿no? Voy a repetir esto porque decir una sola vez las cosas no alcanza, hay que repetir hasta que entre. El día escondido, festividad misteriosa, recordemos que no puede ser calculada por un día numérico, ya que comienza en luna nueva y la luna debe ser vista para declararse y necesita de 2 testigos. Qué importante atender entonces a las señales y discernir en el cosmos, en la creación de Dios, en los cielos, las señales que el Señor nos da. Porque si cuando Jesús dice el día y la hora nadie lo sabe, es una referencia velada a Yom Teruah, el año nuevo judío, el primer día del mes séptimo, que es cuando sale el primer haz de luz de la luna nueva, entonces el Señor Jesús nos está diciendo hay que mirar al cielo. Y por eso, en la siguiente diapositiva, Esteban, hay varias citas que hablan de cómo es importante atender lo que sucede en el cielo, que no tiene nada que ver con la astrología, que eso no es de Dios, pero sí entender que el cielo como creación de Dios, un Dios omnisciente, que tiene el plan de redención, diapositiva 23, Esteban, un Señor que tiene todo calculado desde antes de la fundación del mundo, Él hasta a través de lo que sucede en el cielo nos está hablando de los tiempos. El Salmo 104, 19 dice, hizo la luna para los tiempos, para los Moedim, que son las fiestas del Eterno, ¿no? Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, Año Nuevo, expiación y tabernáculos, los tiempos señalados, las fiestas de Israel son tiempos señalados. Y dice que el Señor hizo la luna para marcar esas fiestas, y la luna nueva tiene que ver con Yom Teruah. Y el Señor Jesús dice que el día y la hora nadie lo sabe, y puede ser una referencia velada a Yom Teruah, esta celebración que está relacionada con la luna. Génesis 1:14. Haya lumbreras, el sol y la luna, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años.
En el original dice, sirvan de señales para las estaciones o los moedim, los tiempos señalados. El sol y la luna marcando los tiempos señalados. Y el Señor Jesús habla del sol oscureciéndose, la luna no dando su resplandor. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Esto es tremendo, porque nos está diciendo entonces que la palabra del Señor está en los cielos. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Y pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos precisamente Yom Teruah, la luna nueva, que se relaciona con la puerta abierta. La siguiente diapositiva, Esteban, la número 24, ahí tenemos esta celebración, Yom Teruah, la celebración de la luna nueva, que nadie sabe cuándo sale la luna nueva y cuándo lanza ese primer haz de luz, entonces la tenemos ahí. Y eso es una puerta abierta porque es, es decir, sí, el sol se oscurece, la luna deja de dar su resplandor, esa señal de Yom Teruah que pudiera suceder en aquel momento, pero eso está avisando de que el Señor va a venir por su iglesia. Así que esto es glorioso si cuando el Señor dice el día y la hora nadie lo sabe, pudiera realmente referirse a ese glorioso tiempo en la historia de la humanidad. Y podés volver a mí, Esteban, y ya estamos terminando. Y dice el Señor Jesús en el versículo 40, entonces, nuevamente adverbio de tiempo, después de todo esto, ¿sí? Después de que el sol se oscurece y la luna no da su resplandor, entonces la gente se va a estar casando y dándose en casamiento, ¿sí? Porque va a ser como en los días de Noé, ¿sí? Y entonces va a venir el Hijo del Hombre. Y dice, va a venir el Señor en las nubes del cielo. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Claro, porque si el Señor viene en Yom Teruah, en la celebración del Año Nuevo, y nunca se sabe la hora en la cual sale el rayo de la luna, entonces nadie sabe a qué hora va a venir el Señor. Esto es si yo aplico las palabras del Señor en forma literal. No estoy diciendo que tenga que ser así. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero esto no significa en secreto, significa que va a venir de sorpresa para el que no lo está esperando. Pero el padre de familia que sabe, que está preparado, el sacerdote espiritual del hogar, está preparado. Y esto de la hora nuevamente puede llevarnos a Yom Teruah. Y cuando dice el Señor que va a ser como en los días de Noé, esto yo ya lo expliqué en la clase pasada, pero lo vuelvo a decir, muchos dicen, bueno, pero si la gente ¿cómo la gente se va a estar casando y dándose en casamiento cuando suceda esa señal terrible? Ahí la gente no va a tener ganas de casarse. Bueno, sí, obviamente, pero hasta ese momento la gente se va a estar casando y dándose en casamiento. Aun cuando esté el gobierno del anticristo establecido, aun cuando haya una persecución sobre los judíos en la iglesia, el mundo va a estar funcionando con normalidad. Y llega ese momento, el sexto sello, el sol se oscurece, la luna deja de dar su resplandor, hay ese gran terremoto, ahí la gente va a decir, ay Dios mío, que nos trague la tierra, que nos caigan las montañas encima, qué espantoso que es esto. Pero hasta ese momento se habían estado casando y dándose en casamiento. Lo que pasa que a partir de ese momento sí, viene ya lo que sería la venida misma del Señor Jesús por su iglesia. Así que bueno, la clase que viene vamos a entrar nada más y nada menos que ya en el libro de Apocalipsis. Y si vas, Esteban, a la diapositiva número 25, tenemos los 7 sellos. Entonces me voy a despedir con eso hoy. Ya la clase que viene, amados, vamos a entrar con los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Vamos a hacer un recorrido glorioso por todo el libro de Apocalipsis. Así que bueno, les voy a decir que será hasta la próxima semana. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Esteban. Y bueno, el Señor esté con nosotros, ¿sí? Aleluya.